Vamos a abrir la palabra de Dios al Evangelio de Lucas para leer una parábola. Ya sabéis que yo soy muy amante de este tipo de enseñanzas de Jesús. Creo que en las 41 parábolas que el Señor dejó hay una riqueza espiritual increíble, y en la que vamos a ver hoy también. Así que me gustaría que abrieseis a Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, en el que dice la palabra de Dios lo siguiente. Entonces les refirió una parábola diciendo: las tierras de un hombre rico habían producido mucho, y él razonaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque ya no tengo donde juntar mis productos. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí juntaré todo mi grano y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, alégrate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿para quién será? Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. No creo que haya que explicar mucho lo que eran las parábolas de Jesús, porque las parábolas de Jesús ya hemos hablado de ellas en muchas ocasiones, pero lo sintetizaré diciendo que eran relatos cortos que Jesús empleó tomados de la vida natural. Eran historias que tenían un contenido espiritual, pero que estaban tomadas de la vida del diario, y la gente entendía de lo que se estaba hablando. Y en esos relatos Jesús nos enseñaba verdades trascendentales, cosas que tienen, hermanos, perduración, que duran, que son para la eternidad, cosas que tienen valor. No era enseñar por enseñar, no era solamente transmitirnos conocimiento, era darnos bases profundas sobre las cuales caminar en los caminos de Dios. Hace unos meses, en un foro de pastores, un grupo de ministros hablábamos de cuál era la situación general o generalizada de muchas iglesias evangélicas en España. Éramos un grupo de pastores de España y muchos coincidían en afirmar que la Iglesia en España estaba pasando principalmente por dos problemas. Uno a nivel personal, que era la ocupación del uno mismo, lo que alguno llamó el yoísmo, en el que el yo era lo importante, que dejaba de lado las cosas de Dios. Eso era a nivel personal, pero había otro a nivel eclesial, es decir, a nivel de la Iglesia, y que consistía en que la gran mayoría de las congregaciones estaban hechas mirando hacia el interior, girando toda la vida de la Iglesia en torno al culto para satisfacer, al menos un día en la semana, la necesidad que los cristianos tenían de acercarse a Dios. Esos eran los dos principales problemas que se mencionaba. Mientras estábamos hablando, vino a mi mente esta parábola y yo me daba cuenta, hermanos, que en esta parábola Jesús emplea, más que en ninguna otra,
digamos, ese sentimiento de el yo, lo mío, mi tiempo, mi futuro, mi tranquilidad. Es decir, fijaos lo que es el vocabulario de la parábola. Dice la palabra de Dios que el hombre habló dentro de sí y dijo, haré, no tengo suficiente espacio para mis cosas. Nuevamente dice, haré, juntaré, derribaré, edificaré, diré. Y a su alma le dice, descansa, come, bebe y alégrate. Todo centrado en el yo. Todo centrado en uno mismo. Algo, hermanos, en lo que Dios no interviene. Una vida basada en decisiones personales, en la que se depende de la propia fuerza, de los recursos propios. Recordemos la expresión en la que él mismo se dice, alma, muchos bienes tienes almacenados para muchos años. Es decir, pero Dios, ¿dónde está en todo esto? ¿Qué lugar se le ha dado a Dios? Yo he titulado esta reflexión, ¿para quién estamos viviendo nuestra vida? Porque a veces podemos pensar que estamos viviendo para Dios y en realidad estar viviendo para uno mismo. Y solamente a Dios se le otorga, se le da como una limosna un tiempecito en la semana, un pequeño reducto en el que nos comunicamos con Él para sentirnos más o menos satisfechos. Ese era uno de los problemas que se planteaba allí. Hermano, en toda la parábola Dios no aparece. Dios no cuenta. El hombre se lo organiza todo y habla consigo mismo y se justifica y se planea la vida, se planea el futuro sin darse cuenta, como le dice el Señor. Pero qué torpe eres. ¿Quién te dice que mañana vas a estar vivo? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿Para qué te sirve todo lo que tienes si luego no te lo puedes llevar? Hay cosas, hermanos, que son engañosas. La vida nos engaña pensando que el tener seguridad y el tener las cosas, digamos, suficientemente atadas, como decía aquel dictador que teníamos en España, lo he dejado todo atado y bien atado. Pues hijo, se te ha desatado muy pronto. Las cosas no las tenemos bien atadas. Lo único que nos da seguridad es saber para quién estamos viviendo nuestra vida. Si la estamos viviendo para Él o la estamos viviendo para nosotros. Porque es muy fácil, hermanos, engañarnos. Mirad, muchos de los pastores que estábamos allí coincidíamos en que vivíamos tiempos peligrosos para la iglesia. Porque la vida de las congregaciones gira en torno a nosotros. Los cultos se hacen para que nosotros nos sintamos bien. Tenemos que ser realistas. A veces decimos o salimos diciendo que culto más bueno, porque nos ha gustado la alabanza, porque el predicador no ha sido demasiado pesado como este, que a veces nos pone entre la espada y la pared.
Pero la realidad, hermano, es cómo se ha sentido el Señor después de nuestro culto. Es decir, ¿qué le hemos dado a Él? ¿Se ha sentido Él satisfecho de lo que hemos venido a darle? Porque esa es otra. ¿Vengo al culto a darle a Dios o a que me den a mí? A veces venimos esperando a ver lo que nos echan, como a las gallinas que se les echa así de comer. Nosotros, a ver lo que me echan hoy de comer. Hermano, al culto no podemos venir esperando lo que nos den, aunque recibamos mucho. Tenemos que venir para darle la gloria, la honra y la dedicación a Él. Porque luego no podemos decir de boquilla, es que yo estoy viviendo mi vida para Dios. Este hombre seguramente sería tremendamente religioso, pero hermanos, todo estaba centrado en sí mismo. Es como en la antigüedad. En la antigüedad la gente pensaba que todo el universo giraba alrededor de la Tierra. Era lo que se llamaba el geocentrismo, porque a la Tierra se la llamaba Gea y entonces de ahí geocentrismo. Todo giraba alrededor de la Tierra. Yo descubrí hace poco en una Biblia de Lutero, es decir, del siglo XVI, cómo se ve una representación en la que la Tierra es el centro y todos los planetas, todos los astros, el Sol y todo lo demás están alrededor de la Tierra. Es decir, qué importantes somos. En el siglo XVI, un hombre, Copérnico, se dio cuenta de que había otra manera de ver la realidad. Y él dijo que no era la Tierra la que era el centro, sino que la Tierra se movía y que se movía alrededor del Sol. Por tanto, el Sol pasaba a ser el centro. Y se creó un nuevo sistema que se llamó heliocentrismo, del nombre helio, Sol y centro. Hermano, es decir, la gente tuvo que cambiar completamente su mentalidad. De estar pensando todo el tiempo que ellos eran los importantes, que la Tierra era lo máximo, que todo era alrededor de ellos, a darle el lugar a algo completamente nuevo. El Sol es más importante que yo. En la vida cristiana muchas veces pasa eso. Vivimos las vidas tan centradas en nosotros que parece que todo tiene que girar alrededor nuestro. El mundo eclesiástico nuestro se reduce mucho. Se reduce muchas veces a las 4 paredes que tenemos y a las pocas relaciones que tenemos aquí dentro. Pero el reino de Dios es mucho más amplio que nosotros o las 4 paredes que podamos tener. Es decir, Dios se sigue moviendo, como esta mañana en el desayuno con Jesús estábamos hablando, ¿no? Dios está mirando desde arriba y está viendo a todo aquel que busca hacer su voluntad. Puede que no esté aquí, pero Dios lo está mirando y está viendo su corazón. Y lo honra. Y hermanos, nosotros tenemos que aprender la importancia de lo que es vivir para Dios. Claro que es bueno que pasemos tiempo juntos en la iglesia. Claro que sí. ¿Quién va a negar eso? Si nos gusta, disfrutamos. Es bueno alabar a Dios juntos. Pero hermanos, vivir la vida con Dios
es mucho más que venir a un culto. Cuando Pablo llegó a Atenas, ¿os acordáis que la Biblia nos cuenta que él se encontró que Atenas estaba llena de altares con dioses que eran ídolos, estatuas, a las cuales adorar, ¿no? Y vio un lugar en el que ponía al Dios no conocido y entonces, con mucha sabiduría, él dijo, bueno, a este que vosotros no conocéis, que no tiene estatua, que no tiene forma, que no tiene nada, a este es al que yo os anuncio. Él hace una declaración muy importante de lo que es, hermanos, vivir en Dios. Él dice, Dios no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Porque muchas veces no tenemos las cosas muy claras y a veces cogemos lecturas y versículos de la Biblia que nos suenan muy bien, pero no entendemos muy bien lo que quieren decir. Esto quiere decir, hermanos, que el que vive para Dios se mueve, vive y habla en el ambiente de Dios. Hay un entorno espiritual, hay un entorno divino en el cual tú puedes vivir, o tú puedes vivir en un entorno plenamente y absolutamente humano, como el hombre de la parábola. Me voy a ocupar de lo mío, de mis cosas. Es decir, voy a acumular, voy a tener tranquilidad y al final me voy a morir. ¿Qué perspectiva, ¿no? Si eso es todo lo que nos espera, hermano. Como decía aquel sabio de Eclesiastés, dice, qué tristeza he visto en la vida. He visto gente que se pasa la vida trabajando y acumulando riqueza para luego, y no disfruta nada. Dice, son gente que lo pasan fatal. Toda la vida trabajando, guardando, mandando dinero aquí, mandando dinero allá, gastando en esto, gastando en lo otro. Dice, y al final se muere y llega otro y se lo disfruta. ¡Qué sabiduría, hermanos! ¡Qué realidad! Es decir, a veces vivimos la vida planteándonos el hecho de decir, oh, yo tengo que asegurarme mi vida. Te voy a decir una cosa, lo único que te asegura tu vida es vivir para Dios. Todo lo que tú puedas conseguir estará bien. Yo no te voy a decir que no tengas el derecho a luchar por tener lo mejor. Pero lo que sí te voy a decir es que si no cuentas con Él, estás perdiendo mucho tiempo de tu vida. Porque lo que vale la pena es vivir con el Señor. Hermano, vivir con Dios no es estar todo el día como un papagayo repitiendo versículos para parecer muy espiritual y muy bíblico, pero luego vivir como te da la gana. Que de esos hay cristianos así. Así. Que dicen una cosita por aquí, pero luego viven como quieren. Y eso a lo mejor te pueden engañar a ti. Hay gente que los siguen. Hay gente que, es decir, que va buscando hacer grupos de, como yo digo, de tontos que se dejan engañar por un listo. Pero el reino de Dios no tiene eso, hermanos. El reino de Dios no busca
la importancia, no busca el que es más grande. En el reino de Dios lo que se busca es servir y agradar a Dios. Vivir para Él. Y vivir para Él no es saberse muchos versículos. Yo os podría recitar ahora mismo cientos de versículos, pero ¿eso a mí de qué me sirve? ¿O a vosotros de qué os sirve? Si yo no vivo la palabra de Dios, por mucho que yo sepa, soy un ignorante. ¿Entiendes? No sé si me estoy explicando, pero estoy intentando ser lo claro que ya me conocéis que siempre soy. Yo observo, hermanos, que, es decir, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar es que Dios y su reino tienen que ser nuestro ambiente. Mi ambiente es el lugar en el que yo me muevo, mi entorno. Es aquello en lo que yo vivo, es el aire que yo respiro. Y lo que la palabra de Dios nos enseña cuando dice en Él vivimos, nos movemos y somos, es que tenemos que vivir ese tipo de vida que respira de Dios, que toma el aliento de Dios, que se mueve en el aire de Dios, que intenta pensar como Dios, aunque muchas veces no lo consiga, que intenta agradarle en todo. Yo observo, hermanos, que muchas veces cuando leemos declaraciones de Pablo sobre sí mismo, en las que él demuestra haber llegado a un nivel de entendimiento espiritual muy alto, como cuando declaró, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Nosotros muchas veces somos tan osados que repetimos como papagayos los textos y decimos, mira, es que yo soy como Pablo, es que yo ya no vivo. Es decir, Cristo vive en mí. Y se nos llena la boca del Cristo vive en mí. Pero la realidad es que luego estamos viviendo para nosotros. Lo organizamos todo como nos da la gana, sin contar con Él, como dice la palabra de Dios que hizo este hombre. Haré esto, guardaré, ampliaré, todo, hermano, todo en primera persona. Yo soy aquí el centro. No te equivoques. La Tierra no es el centro del universo, ni siquiera el Sol, fíjate. Pero el Sol por lo menos es más grande y está en el centro de lo que es nuestra galaxia. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que darnos cuenta que las declaraciones que, por ejemplo, muchas veces hace Pablo son declaraciones tan personales, vividas en unas circunstancias tan distintas a nosotros y con una comprensión espiritual de las cosas que nosotros mismos no tenemos. Además, fijaos, Pablo estaba viviendo una época en la que tenía como continuamente una espada sobre su cabeza. Es decir, por una parte lo querían matar los judíos, por otra parte los griegos y por otra parte los romanos. Nosotros hoy vivimos, gracias a Dios, con bastante tranquilidad. Nadie nos quiere cortar la cabeza. Razonablemente vivimos bien. Tenemos para comer todos los días, para comprarnos un trapo que nos guste, aunque muchas veces no lo necesitemos, pero tenemos para todo eso. Nuestras circunstancias son muy diferentes.
Él había llegado al punto, hermanos, en el que él había entendido que tal como estaba la vida, rodeado continuamente de una amenaza de muerte, lo mejor que él podía hacer, si le daba el caso, era que lo matasen. Le había perdido el miedo a la muerte. Nosotros, hermanos, le tenemos demasiado amor a la vida. Y no está mal amar y disfrutar de la vida. No está mal. Lo digo. Pero, hermanos, sin perder de vista a quién estamos sirviendo o para quién estamos viviendo nuestra vida. Si la estamos viviendo para nosotros o la estamos viviendo para Él. Porque fijaos que la parábola continúa. Las parábolas, lo he mencionado en alguna ocasión, eran unas historias en las cuales había como una especie de trampa. Era como si hubiera dentro de la parábola como una especie de ratonera en la que cuando el ratón mordía el queso se quedaba atrapado dentro de la ratonera. Y Jesús en las parábolas, digamos, nos hace que nos posicionemos. Nos mete en la parábola de tal manera que nos tenemos que identificar con uno o con otro. A veces tenemos que tomar posición por un personaje, otras veces nos identificamos con otros y aquí tenemos que darnos cuenta que el Señor a lo que nos está llamando es a vivir vidas, digamos, que viven para Él. Porque el Señor continúa diciéndole y les dice a sus discípulos, por tanto, es decir, el Señor continúa diciéndole, por tanto, es decir, por esto que os he contado, esta historia que os he contado, la que hemos leído del hombre que todo gira alrededor de él, os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. La vida es más que el alimento y el cuerpo es más que el vestido. Hermano, ¿qué enseñanza tan importante de aquello a lo que hay que darle prioridad? Hay cosas que son más importantes que otras. Si no, el Señor nos diría, esto es más que aquello. Pero dice, considerad los cuervos que ni siembran, ni siegan, ni tienen almacenes, ni graneros. El otro decía, yo quiero hacer más granero, para poder meter más cosas. Y el Señor le dice, no seáis tontos. Y dice, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir un codo a su estatura? Es decir, hacerse 45 centímetros más alto. A algunos a lo mejor nos gustaría decir, pues a mí me vendrían muy bien 45 centímetros más. Pero ¿quién puede conseguirlo? Dice el Señor. Dice, considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Y os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más hará por vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues, hermano, aquí retoma el Señor la enseñanza. Vosotros pues, no busquéis qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni estéis ansiosos. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo. A veces a nosotros se nos llena la boca hablando acerca de la gente del mundo. La gente del mundo para nosotros son los malos, los que no conocen a Dios. Y el Señor dice, bueno, la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Y dice,
Más bien buscad su reino y estas cosas os serán añadidas. No temáis, dice el Señor, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended vuestros bienes y dad ofrendas de misericordia. Haceos bolsas que no se envejecen, un tesoro inagotable en los cielos, donde no se acerca el ladrón ni la polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Servir a Dios, vivir para Dios o vivir para nosotros. Esa es la disyuntiva de la parábola. Y el Señor nos dice, hermano, claramente que Él tiene cuidado de nosotros, que confiemos en Dios, que descansemos en Dios. Que si nosotros nos ocupamos de Él, de Dios y de su reino, si vivimos en el ambiente de Dios, Él se va a ocupar de lo que tú necesitas. Esto no es un trueque, entiéndeme. Esto no es aquello de hacerle al Señor el truco y entonces yo sirvo a Dios para yo ser más bendecido. Eso con Dios no vale. Dios ve el corazón. Pero cuando ve nuestro corazón y ve que estamos preocupados de Él y de su reino, hermanos, la bendición de Dios se desata sobre nuestra vida. Porque Él dice que automáticamente Dios, por su misericordia y su generosidad, se ocupa de lo nuestro. Es como si Dios dijese, ocúpate de lo mío, que yo me voy a ocupar de lo tuyo. ¿Y sabes quién va a salir ganando? Tú. Tú vas a salir ganando, porque Dios es más generoso que tú. Dios es más bueno y más justo que tú. Él sabe, además dice la palabra de Dios aquí, lo que tú necesitas. Y Él sabe cómo dártelo. Entonces, a lo que Él te llama es a ver cómo vas a vivir tu vida. A mí me gustaría terminar pidiéndoos que reflexionaseis un poco. No ahora mismo, no tiene que ser ahora mismo, ni hay que rasgarse las vestiduras, ni sentirse fatal porque no estoy haciendo todo lo que a Dios le agrada. Pero hermano, en la soledad de tu cuarto, reflexionar, bueno, ¿cuál es la meta de mi vida? ¿Para quién estoy viviendo yo? ¿Estoy viviendo algo del tiempo, algo de mi tiempo para Dios? Porque hermano, para Dios muchas veces lo que más le vale no es una ofrenda ni unos diezmos, que eso hace falta para servir el reino de Dios. Pero hermano, lo que a Dios más le vale muchas veces es nuestra dedicación, como mencionábamos el jueves, en el tiempo, en la actitud. Dios a lo mejor te está pidiendo otra cosa que tu dinero. Y tú crees que con darle tu dinero ya Él está contento. No te equivoques. No te equivoques. Dios demanda vivir para Él, teniéndole a Él en cuenta, viviendo en su ambiente, rodeados de su sintonía, de lo que, hermanos, Él nos puede demandar, sabiendo que Dios tiene interés en darnos de lo mejor que Él tiene, porque Dios es un Dios generoso que se ocupa de lo nuestro, porque Él es muy misericordioso y hermanos, a Él le agrada cuando ve un corazón que en lugar de pensar en sí mismo, está pensando en Dios, en
lo que es el reino de Dios y que se extienda, y también la necesidad de los demás. En lugar de pensar solamente en ti, empieza a pensar un poquito hacia afuera. En lugar de estar tan concentrado en nosotros, pensemos que el mundo es mucho más amplio, que hay muchas necesidades y que Dios nos puede utilizar con mucha gente que tiene necesidad del Señor. Así que me gustaría que orásemos y que pidiésemos al Señor que Él nos ayude a mirar mucho más hacia afuera que hacia adentro. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir a Dios que Él... ¿Quiere? Yo voy a pedir a la hermana Mari Carmen Izquierdo que ella ore en este momento y vamos a poner delante de Dios esta reflexión para que se conserve en nuestro corazón y luego en la soledad de la casa, en el tiempo devocional, podamos meditar y decir, ¿para quién estoy viviendo yo mi vida? ¿Cuánto de mi tiempo le estoy dando a Dios? ¿Cuánto de mi esfuerzo, qué realmente estoy aportando yo al reino de Dios? Así que ojalá que el Señor nos pueda hablar y no seamos como este hombre que todo lo centró alrededor de sí mismo, sino que pongamos al Señor en el centro y a su reino alrededor para poder cumplir su voluntad. Mari Carmen.